Parce, que estés aquí no es un error. Ponete cómodo porque comienza ¿Qué culpa tienen los lunes? Hola, buenas noches para todos. Qué rico tenerlos de vuelta hoy por acá en nuestro tercer capítulo de ¿Qué culpa tienen los lunes? Hola Natalie, bienvenidísima a este programa. Lina, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa, a tu espacio y pues a conversar un rato. Ay, sí, ven, esta conversación, como acaba de decir Natalie, va a ser algo súper tranqui. Vamos a tratar de asentar un poco este gran campo de conocimiento que es el arte terapia para que sea como un lenguaje más cercano a nosotros, podamos entender un poquito sus dinámicas, sus metodologías. Ustedes también como público van a poder intervenir finalizando el encuentro por si tienen preguntas. Y claramente las personas que están viendo nuestra transmisión en vivo, la idea es que también puedan participar, intervenir desde sus preguntas para que estén acá con nosotros en el momento. Pues nada, aprovechando a Natalie con todo su conocimiento, que la idea es claramente, como te comentaba yo al principio de la entrevista cuando te invité, como que yo sentía que este campo es como muy nuevo un poco, en realidad es muy nuevo, como que también cuando queremos entenderlo es como, bueno, estoy haciendo arte terapia o qué estoy haciendo, cuál es ese hilo delgadito que no debo cruzar o que cruzo con mucho respeto y como con mucho conocimiento de causa. Entonces, nada, te voy a contar cuál va a ser la dinámica de la entrevista Listo. para que entremos todos en sintonía. Voy a empezar con una actividad rompehielos, que en realidad es para todos, para que se nos baje como la tensión. Empezar un episodio siempre es un poquito complejo, entonces voy a empezar con una actividad rompehielo. Esta vez la voy a cambiar, siempre había sido como de escoger, siempre mis preguntas eran como de escoger y si tienes la posibilidad de defender tu respuesta, hacerlo. Pero hoy va a ser un poquito más relaxing, de hecho como cantando, tengo como ganas de cantar, entonces nada, vamos a cantar. Me voy a quitar este micrófono para usarlo acá, porque siento que sí o sí necesito esta interacción. Entonces ahorita vuelvo y me lo pongo acá. Entonces yo voy a empezar cantando un pedacito de una canción Ja. y tú lo continúas. Vamos a ver, Natalie, qué escucha, cómo le va. Y también el público, si se la sabe, responde claramente. Listo, bueno. Vamos a empezar. Listo, a ver, yo afino. A tu manera, descomplicado. Ay, ¿Quién se la sabe? este rompehielos está Está más más difícil. difícil. ¿Quién se la sabe? En una bici que me... Eso, muy bien. Gracias. En una bici que me llega a todos lados. Muy bien, muy bien. Bueno, Ah, sí, ahí sí, un vallenato. eso es. No, es que mientras vamos entrando, ahí vamos rompiendo el hielo. Bueno, vamos a ver esta. Spoiler. Es de una serie como cuando éramos adolescentes. Tú y yo más o menos somos como de la misma Contemporánea, yo generación. creo que Sí. sí. Estamos adolescentes, listo. Entonces vamos a ver quién se la sabe. Esta es muy fácil. Nadie pasa de esta esquina. No, ni idea. Divina. Aquí mandan las divinas porque somos gasolina. Ah, vea que se la saben. No, Sí se la ni idea. saben, sí se la saben. Bueno, no, vea que ahí vamos entrando todos en confianza. Listo. Vamos entonces por la siguiente. Dice, saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Ah, muy bien, es así, listo. Esta también es fácil, listo. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Ay, Dios, sí, muy bien, listo. Y la última ya para que empecemos ahora sí nuestro tema. Hola, bienvenida, hazte por acá si quieres. Bueno, ay, yo no olvido el año viejo. Porque me ha dejado toda la vida, no me acuerdo. Porque me ha dejado cosas muy buenas. bonitas. Eso, bueno, listo. Muy bien, Natalie. Ya ahora sí me pongo esto de nuevo. Espérenme. Ya para estar tranqui. No, Lina, este rompehielos estuvo muy Más duro. difícil. Ja. Te dan calor. Por favor. No, hasta cantamos, el público también pudo intervenir. No, no, ya. Bueno, listo. Natalie, bueno, para empezar, quiero como que nos cuentes un poquito de ti, quién es Natalie, a qué dedica sus días
por este tiempo, que nos hables también de tu proyecto, de tus estudios. Me interesa como conocer todo esto para que vayamos entrando en materia. Bueno, Lina, yo te cuento que pues me llamo Natalie Ramírez, soy de Medellín, vivo en Bogotá. ¿Hace cuánto? Hace 3 años, ya van a ser 4, Ok. en Bogotá. Eh, Soy psicóloga de profesión y realicé mi maestría en arte terapia y me considero arte terapeuta. Ok. Sí, desde allí es donde realizo mis acompañamientos, tanto individuales como grupales. Ok. Los realizo desde mi proyecto que se llama Psicoarte. Sí, es una entidad desde donde facilito acompañamientos grupales e individuales propiamente desde arte terapia, en colegios, en empresas, en personas que están buscando conectar consigo mismos, con el mundo. Bueno, ¿y por qué no invitas a todas las personas que están en el público y a las que nos están viendo y escuchando a que te sigan en tus redes, cómo te encuentran para que se enteren de tu oferta? Sí, en Instagram me encuentran como natalieramírez.psicoarte. Esa es Ok, como la red más listo. principal. Y bueno, nos comentabas que hiciste una maestría en arte terapia. Esa maestría, por ejemplo, yo estuve buscando un poco y acá en Medellín, de hecho, no hay maestría, ahí es como tipo de especialización, como Ujú. un máster un poco, bueno, no sé, no es tan tan profundidad, a tanta profundidad como una maestría, pero está en la Universidad San Buenaventura y es acerca como de arte terapia. ¿Dónde hiciste eso? Porque acá en Colombia no No, hay mucha oferta de bueno, esto. yo les voy a contar un poquito como de mi historia. Como les conté, yo soy psicóloga. Cuando estaba realizando mis prácticas de psicología, me encontré con una arteterapeuta que recién llegaba de Barcelona. Ella había realizado su maestría en metáfora, ¿sí? Esto es en Barcelona. Y llegó a Medellín a facilitar unos espacios de introductorios de arte terapia. Entonces yo encontré este curso introductorio y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿sí? Yo Ok. quiero estudiar arte terapia y desde allí empecé a estudiar pintura y aquí me encontré con una gran amiga de la vida, con Rosalba y eh, y desde allí empecé a buscar cómo podía estudiar arte terapia y cuáles eran esos requisitos. Y uno de los requisitos era tener conocimiento en algún lenguaje artístico. Y Ok. como era el arte terapia está enfocado en las artes plásticas y visuales. Y también yo he tenido una afinidad muy grande con la pintura, entonces empecé a realizar cursos en la Universidad de Antioquia, en la Casa de la Cultura del municipio de La Estrella, y esa fue mi búsqueda acá. Ujú, Y también a buscar la maestría y me daba cuenta que acá no estaba, en ujú. Colombia no estaba esta maestría. Empecé a buscar y me encontré que en Francia había, que en España y finalmente pues me voy para España, para la ciudad de Madrid, a la Universidad Complutense de Madrid y allí realizo la maestría que dura 2 años. Ok. Aquí actualmente en Colombia se facilita una formación de 2 años, o sea que es la misma intensidad que una maestría Ok. en la Asociación Colombiana de Arte Terapia, que se Ajá. facilita una formación. Esta formación actualmente es online, ¿sí? Allí yo soy docente, Ok. ¿sí? Y acá en Medellín está la Universidad San Buenaventura y la Ujú. Universidad de Antioquia que ofrecen diplomados de Exacto, arte terapia. Ujú. Pero esto es muy diferente a tener una maestría o decir que se es arte terapeuta, Ok. porque para ser arte terapeuta se necesita una formación de posgrado, Ok. ¿sí? O sea, que De estas 2 años de personas maestría. que hagan el diplomado, ¿para qué les serviría ese diplomado? ¿Para Prim- acompañar, por ejemplo, a un arte terapeuta o para qué exactamente? Pues primero para conocer. Ok. ¿En qué Muy consiste? introductorio, Es muy quizás. introductorio, total, porque es que en un semestre no se ve lo que se ve en 2 años. Ok, claro. ¿Sí? Lo que se necesita saber, Ujú. conocer y tener una práctica profesional y también investigativa para poder realizar un ejercicio arte terapéutico, Ujú. ¿sí? Tú en un semestre, en los 4 meses, puedes
tener un acercamiento, como me pasó a mí en un curso introductorio, que fue un curso y después continué como en un grupo de estudio de arte terapia, estuve allí como 4 meses y lo que me permitió fue identificar que eso me apasionaba mucho y Ok. que el arte me permitía conocerme y Ujú. que además en espacios grupales de carácter seguro se permiten elaborar asuntos internos y también colectivos que se van identificando entre una persona y otra. Ok. Bueno, ya acá has empezado como a tocar cositas de la siguiente pregunta que tengo. Y es bueno, nos contabas que empezaste a conocer un poco el arte terapia cuando estabas haciendo tus prácticas, que te llamó mucho la atención porque también te llamaba mucho la atención la pintura, pero como, ¿cuál fue el detonante que tú dijiste, esta va a ser como la estrategia o la herramienta que me permita a mí llevar mis intervenciones a otro lugar? ¿Qué fue eso que te generó como algo por allá? Pues yo creo que mi propia historia. Yo Cuéntanos creo que eso. Sí, de lo que se pueda, de lo que... sí, yo creo que el reconocer la propia historia y como el ver cómo el arte en mí me había permitido expresar cosas que yo no había podido expresar a través de palabras. Ujú. Em, pero también darme cuenta cuando estuve realizando mis prácticas y era en un programa de hogares sustitutos donde niños llegan allí con muchísimas vulnerabilidades y que a veces ellos no podían tampoco nombrar lo que les estaba sucediendo, ni comprender por las situaciones que estaban pasando y que a través del arte, a través del juego, podían encontrar un lugar donde nombrar eso que era tan terrible en muchas de las ocasiones. Yo dije, esto es, yo quiero estar, o sea, yo quiero acompañar a las personas desde ahí porque sé que eh, desde este lugar a mí me ha funcionado y desde lo que he vivido en ese proceso de prácticas, yo dije, esto es. Y claramente desde ese momento empecé a implementar el arte en mis acompañamientos, pero eso no era arte terapia. Exacto. Sí, eso no es arte terapia porque yo en ese momento era una psicóloga que implementaba herramientas artísticas y donde claramente los niños podían, en ese caso que trabaja específicamente con niños, podían hablar, podían expresar, manifestar su malestar, manifestar su realidad, pero eso no era arte terapia porque yo no tenía un conocimiento acerca de la obra, de los materiales tan profundamente, de lo que implicaba un acercamiento a nivel psíquico con los materiales, desde lo que esto permitía, las resistencias que generaba. O sea, arteterapia implica toda una formación más compleja que, por ejemplo, en ese momento yo como psicóloga podía acompañar a los niños. Yo sé que me decían un montón de cosas, pero habían muchas otras a las que todavía no tenía un acercamiento. Ok. Bueno, mencionas algo bien importante, Natalie, y es que siento que hemos recorrido como una trayectoria similar. Yo en ese momento trabajo con una fundación y en la fundación hacemos acompañamiento a adolescentes en restitución de derechos del ICBF. Y siento que me pasa algo muy similar, ¿cierto? Ujú. Que yo no hago arte terapia claramente porque siento que siempre he sido como muy cuidadosa en no pasar ese hilo tan delgado que hay en generar como un taller desde las artes que claramente hay como espacios de contención, de expresión emocional, bueno, de construcción en muchos sentidos, pero como que yo nunca he querido irme para allá porque claramente uno no tiene esa formación. También acompañé 5 años a personas en duelo y también siempre que nos preguntaban y desde la sustentación como teórica de todos los programas, se hacía mucho énfasis en que no era un acompañamiento desde el arte terapia, ¿cierto? Ujú. Porque me parece algo como delicado, ¿cierto? Algo de cuidado. Entonces, como que eso me da pie a mi siguiente pregunta. Tú, Natalie, ¿cómo podrías definir la arte terapia para las personas que de pronto no han tenido un acercamiento a ella o para las personas que hoy nos están escuchando y es la primera vez que escuchan el concepto? Ujú. ¿Qué es arte terapia? ¿Cómo lo defines tú? Más allá de esos conceptos pues súper elevados, desde tu práctica, desde tu día a día, ¿cómo podrías definir la arte terapia? Bueno, la arteterapia es primero que todo una disciplina, ¿sí? Disciplina, ok. Y acá lo menciono porque en Colombia no es reconocida como una disciplina
oficial, Ok. diferenciada de la psicología, del trabajo social, del docente en plásticas, ¿sí? Es una disciplina diferente a cada una de estas áreas. O sea que, perdón, en ese momento no está como regulada. No, Ok, todavía no está regulada y esperamos en algún momento poder llegar allí. claro que sí. Pero integra, ¿sí? Conocimientos de la psicología, integra conocimientos de psiquiatría y de las artes plásticas y visuales. Hay también corrientes de la arteterapia, que es la arteterapia integrativa. Ok. Desde esta visión de la arteterapia también recoge disciplinas, lenguajes artísticos desde el cuerpo, como la danza o el teatro, las máscaras, pero estas son como diferentes visiones. Desde donde me paro yo es netamente desde las artes plásticas y visuales, reconociendo el potencial y la necesidad que tenemos los seres humanos de escuchar de escuchar el cuerpo y tener conciencia corporal. Ujú, exacto. Ok, tú mencionas algo bien, bien chévere y es, bueno, yo trabajo desde las artes plásticas, pero probablemente no todas las personas que están acá o que nos escuchan saben qué son las artes plásticas, porque me ha pasado, yo como que digo, soy licenciada en artes plásticas. ¿Y qué hace hacia ahí? Cuéntanos un poco más qué son las artes plásticas. Entonces, esta disciplina, como tú lo mencionas, qué medios, qué técnicas usa de las artes plásticas o cómo lee las artes plásticas. Sí, los medios y las técnicas, como tú bien lo estás nombrando, parten desde técnicas muy clásicas como el dibujo, la pintura, el collage, el modelado, pero también podemos ir a la instalación, podemos Ok, ir a la fotografía, al video, ¿sí? Como todas estas técnicas que son ahorita como más actuales, ¿sí? exacto. Ay, a mí me parece como importante hacer una aclaración y es que, bueno, esto es algo en realidad reciente, como esa diferenciación que se ha planteado entre las bellas artes, ¿cierto? Y las artes plásticas y visuales. En realidad ese nombre es un poquito nuevo porque antes las bellas artes solo tenían como en cuenta la escultura, el Y dibujo, la la pintura. pintura, ¿cierto? Pero entonces ya cuando llega este gran concepto que de hecho todas las facultades de artes tuvieron que emigrar a él y es artes Plásticas plásticas y y visuales, visuales, claro. exactamente, es porque empezaron a introducirse dentro de esas prácticas el video, la fotografía, el performance, ¿cierto? Ya cosas súper contemporáneas que ampliaron como un poquito esa percepción de las artes, me parece como importante. Ya, cierro paréntesis ahí Ajá, con la acotación que tenía para hacer. claro. Algo que se nos haya escapado hasta acá, Natalie. ¿De qué es arteterapia? No, pues lo podía recoger ahí. Pues sí, primero identificar que es una disciplina que recoge conocimientos de diferentes áreas, que valida y parte también de la capacidad creativa que tenemos los seres humanos, ¿sí? Como Ok, cuando trabajamos en espacios terapéuticos se parte mucho del malestar, del síntoma. Aquí también partimos de que las personas, todos los seres humanos tenemos capacidad creativa y desde ahí la posibilidad de transformarnos y transformarnos a través de la obra tras obra, donde se vive un proceso, ahí las personas tienen de un proceso acompañado, además, ahí es el lugar importante de él o la arteterapeuta, ¿sí? Que llega a acompañar, a sostener lo que se mueve a través del proceso creativo, un proceso creativo que permite a las personas ir transformando su subjetividad y su propia obra, que le permite mirarse, porque es como mirarse a través de un espejo, ¿sí? Como mi obra me permite verme cómo me relaciono con los materiales, con el mundo y conmigo misma. ujú, súper. Bueno, voy a brincar ya como a otro temita. Y es ya desde tu práctica, Natalie, ¿qué beneficios emocionales o psicológicos has observado en las personas que participan en sesiones de arteterapia? Diferente, por ejemplo, no sé si en algún momento hiciste solo acompañamiento clínico, Ujú. como que sientes que puede ocurrir una versus otra, porque no es como ponerlas en comparación de mejor o peor, sino como Son que diferentes. favorece en este caso el arteterapia
es diferente, por ejemplo, a una cita tradicional, a una terapia tradicional de psicología clínica? Aquí aparece algo muy bonito que acabas de mencionar, Lina, y es que no es mejor o peor, es que son complementarias, ¿sí? Ok. Y ojalá que quienes requieran de un acompañamiento en salud mental pudiesen vivir experiencias y acompañamientos desde equipos multidisciplinares, donde claramente pueda existir, por ejemplo, el psiquiatra si se necesita, ¿sí? El psicólogo, arteterapeuta, también qué pasa con la musicoterapia o también si hay un profe de yoga, sí, todo esto ayudaría como a mirar y acompañar el proceso de un ser humano de manera integral. Entonces sería lo ideal. Claro. Y en Ujú. tu proceso, por ejemplo, ya personal, ¿cómo sientes que las personas reciben estos procesos de acompañamiento en arte terapia? Pues mira que hay una bondad que yo reconozco bueno, hay varias, pero una que reconozco muy fuerte dentro del proceso de arte terapia y es que las personas como que bajan sus resistencias como cuando llegan con miedo, cuando llegan como no sé qué decir, no sé qué pintar, fácilmente entran en un espacio de confianza porque dentro de los procesos arte terapéuticos eh, no se busca llegar necesariamente a una obra estéticamente bella, ¿sí? No se busca un fin estético, no es el fin principal de la arteterapia. O sea, si llegas ahí por medio de tu proceso es válido, Ok. pero si tú necesitas manchar, si necesitas rasgar, ¿qué es lo que tú necesitas para expresar eso que te habita? Entonces llegan las personas y se conectan de manera muy fluida al proceso. Eso es bastante bello. Qué bonito eso que mencionas, porque de hecho yo te iba a decir, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, porque me pasa acá en la escuela, que llegan personas ya adultas que me dicen como no, pues no sé, personas les estoy hablando 40 50 años, como no, es que yo no cojo un pincel desde que tengo 10 años, y es así como un bloqueo, pero un bloqueo como no, yo no sé pintar, yo no sé dibujar, yo lo hago horrible. Entonces justamente cuando mencionabas esto, yo diría como ve, de hecho, uno pensaría de pronto lo contrario, como que de pronto eso puede limitar un poquito el acceso a la arteterapia, el hecho de pensar que no tenemos de pronto capacidades creativas o artísticas, pero mira que pasa como todo lo contrario. Nos Mm. mencionas que llegan y no es necesario como que sepan dibujar, que sepan pintar, hay otro montón de herramientas que les pueden facilitar como acceder a la arteterapia. Claro, y dentro de los procesos y los acompañamientos de arteterapia es muy importante que las personas puedan elegir con qué materiales trabajar. ¿Por qué? Porque necesitan sentirse seguros para poder expresar su emocionalidad. Si yo llego y le impongo a alguien trabajar con arcilla y le aterra ensuciarse, van a surgir todas las resistencias. Que parte del proceso, eso se puede trabajar y es material para trabajar, como Ujú. lo que va surgiendo ahí. Pero si es única sesión y apenas estoy empezando, es demasiado agresivo para la Claro. persona. Entonces, es muy importante y por eso básica la formación, para uno poder saber cómo ir acompañando a las personas con lo que llegan. Exacto. ¿Sí? Es como la relación que se establece con los materiales, es como una metáfora como yo me relaciono con el mundo. Mm, qué bonito eso. Ahorita iremos allá más puntualmente. ¿Tú crees, Natalie, que la arteterapia está dirigida a personas con ciertas problemáticas o cualquier persona podría acceder si lo desea a arteterapia? Pues mira que esta es otra de las bondades que tiene la disciplina, porque como no se trabaja directamente con la palabra, pues necesariamente em, cualquier persona puede ir a un proceso de arteterapia, puede acudir a un proceso de arteterapia. Puede ser una persona con discapacidad, puede ser una persona mayor, puede ser un niño, Ok. sí, una mujer, un hombre, pueden ser grupos, puede ser individual, es muy amplio. Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Quién facilita estos espacios? ¿Qué terapeuta facilita estos espacios? ¿Con qué población se siente con la posibilidad de acompañar y con qué población no? Ujú. Sí, ahí como que, sí, hay poblaciones con las que yo digo, yo acá pues no me siento con las herramientas emocionales, con los conocimientos también para acompañar esta población. Ok. Bueno, a mí me surge una pregunta, no sé si a ustedes también.
Yo soy una persona que ha decidido tomar arte terapia. Entonces yo le escribo a Natalie, hola Natalie, ¿cómo estás? Estoy muy decidida a empezar un proceso contigo. Listo, yo tomo esa decisión y de ahí para allá, ¿qué pasa? Tú me recibes, cuéntanos más o menos cómo es una sesión de arte terapia, si se lleva de pronto como una bitácora es como una libretica para acumular el proceso de cada sesión, o si se hacen es como, ahorita lo mencionabas, no necesariamente son piezas, pero si también se llega a productos ya pues como no sé, que yo pueda tener en la casa de recordatorio de mi proceso, o cómo es, o tú llegas, hay un tema, la persona tiene los materiales en su casa, si es que la sesión es virtual, no sé, o si es Ajá. presencial, tú tienes allá todo, o sea, móntanos en la película, ¿cómo es la cosa? Pues Lina, yo primero te preguntaría cuál es tu motivo de consulta para saber identificar si efectivamente yo soy la profesional que te pueda Ok, acompañar o no. Primero ok. por ahí. Si de acuerdo a tu motivo de consulta, lo que te lleva a buscar ese espacio arte terapéutico, yo digo, Lina, yo sí te puedo acompañar, Ujú. yo te envío un consentimiento informado, ¿sí? Donde profundizo qué es arte terapia, donde te comento qué materiales y técnicas vamos a implementar y Ujú. tú autorizas también que yo te pueda acompañar, Ok. ¿sí? Desde ahí también te preguntaría si quieres el proceso presencial o virtual, porque efectivamente, si es presencial, yo llevo todos los materiales y dispongo todo en el consultorio. Ujú. Y si es virtual, pues miramos qué materiales cuenta en Ya. casa o si hay algunos para conseguir para poder iniciar el proceso. Y en la medida del proceso se van consiguiendo otros de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Ok. Bueno, y por ejemplo, tu rol ahí, digamos, pasé la prueba, me aceptan y Ay, empiezo el no, pero no es proceso. una prueba. No, como no la prueba, perdón, si usé un concepto mal. No sé, tenemos la entrevista y tú me dices, sí, creo que puedo acompañarte. Y lo Ujú. empezamos. Es que me quiero como meter, no sé si ustedes tienen como esa misma duda. O sea, como que me quiero meter en una terapia, exacto, como que quiero estar ahí leyendo qué ocurre. Entonces, listo, empezamos la terapia, la persona llega y tu rol, porque es que es algo que yo siempre me he preguntado, el rol de el arte terapeuta es como interpretar un poco lo que la persona hace o es una lectura conjunta de lo que se hace, o sea, ¿cómo es eso? No sé si ustedes tienen como esa misma, siento que sí, como esa misma pregunta, como que nos queremos meter así como camaritas a una sesión a ver qué es lo que ocurre. Bueno, em, a mí me gusta, por ejemplo, en la primera sesión me gusta mucho iniciar con un ejercicio, que es el garabato. Yo no suelo ser directiva en mis sesiones Ok. porque creo que cada persona llega con lo que quiere y necesita trabajar. Paréntesis. Definamos directiva, o sea, como dar Sí, directrices que muy entonces, puntuales. sí, que hoy vamos a pintar, Ok, hoy vamos a entonces. dibujar, hoy vamos a hacer este ejercicio. Ok, Sin embargo, para la primera sesión sí me gusta iniciar con un ejercicio ok, que es del garabato, listo. para conectar, para desconectar de la razón del bonito y lo feo. Ujú. Entonces empezamos por ahí y desde ahí sale ya una obra y empezamos a trabajar a ver qué fue lo que salió en la obra. Ok, Y normalmente suele suceder que en esta primera obra aparece como ese motivo de consulta o cómo la persona se está sintiendo en ese momento. Y ya eso da como abre todo un panorama para seguir trabajando el proceso. ok, ok. Y no sé si de pronto, me imagino que sí. Parece que una chica muy organizada, ¿cierto? Como muy metódica. No sé si de pronto has hecho el trabajo de, no sé si la palabra sea la adecuada, sistematizar un poco estos acompañamientos. ¿Tú creerías que con qué situaciones llegan con más frecuencia tus pacientes? Como que, o sea, me pregunto yo, de pronto la arteterapia es para condiciones ya de pronto más delicadas, no sé, un duelo complicado o no sé, me imagino como ya situaciones de pronto más complejas que desde la terapia clínica usual que muchos de pronto conocemos no se puedan resolver, sino como cuáles son esas problemáticas que se presentan con mayor frecuencia en tu consultorio. Sí, pues a mí me llegan muchas personas con ansiedad y también con depresión. Ok. Y también viviendo procesos de duelo. Es como muy variado también.
O entonces sí podríamos decir que es como una escalita más alta, como Sí, más grave, no sé si es el concepto, es que no es mi área, no es mi área, me pero, siento como pero navegando en un área que no es la mía. Pero sabes, Lina, de acá es importante como realizar una lectura del contexto actual, ¿sí? Como que esto aparezca más en un consultorio de una profesional o de un Ujú, profesional, pues esto nos va hablando también de unas condiciones sociales, ¿sí? De qué está pasando en la actualidad con la sociedad, claro. porque me llegan tantas personas en ansiedad y depresión, ¿sí? Ujú, Como que esto no es gratuito y ujú, que si yo lo converso con otros colegas, pues también pasa. ¿Mm? ok. Bueno, y no sé si sea muy intrusivo esta pregunta, pero ¿nos podrías compartir una experiencia personal de esos acompañamientos que has brindado que tú digas, uff, me marcó, siento que lo pude acompañar o la pude acompañar, que se hizo un excelente proceso, como algo que tú digas que te haya quedado por allá en tu proceso, que tú digas, Dios mío, qué experiencia la que tuvimos de ambas partes, porque también lo que empieza a ocurrir es que, claro, tú brindas un acompañamiento, pero también eso te atraviesa a ti en muchos sentidos, Claro, esto es en muy muchas importante. esferas de tu vida. Claro, esto es muy importante también lo que estás mencionando, porque hay algo desde lo que parte y que no soy solo yo, sino desde las formaciones en diferentes áreas terapéuticas y desde arteterapia o desde la psicología clínica, que es muy importante que quienes facilitemos esos espacios también tengamos un nivel profundo de introspección, de mirada Ok. propia, de realizar nuestros propios acompañamientos para poder diferenciarnos, tomar una distancia de quienes acompañamos, porque es que esto sí toca Claro. mucho, ¿sí? Entonces, pues muy valioso tener esos acompañamientos para poder, y también la supervisión, ¿sí? Como la supervisión de casos, porque pues una es un humano, Claro. ¿sí? Que no se las sabe todas, que le tocan también asuntos personales y que tener como un tercer ojo, una mirada externa del proceso ayuda a aclarar un montón. Por Ujú. ejemplo, nada menos hace poco con una paciente con un nivel severo de depresión y también de ansiedad, llega a la consulta y yo me sentía muy enredada en el proceso, ¿sí? Como que ella muy vinculada y yo también muy dispuesta y disponible para acompañarla, pero estaba siendo como difícil ese acompañamiento, ¿sí? Y yo decía, pero ella quiere, o sea, ella está haciendo su mayor esfuerzo, pero este proceso solo desde Ujú. arteterapia no está siendo suficiente, después de como atravesarlo durante varios meses. Y hablé con ella y le dije, mira, este proceso solo desde arteterapia no te está funcionando, ¿sí? Y ella ya venía también en un acompañamiento en psiquiatría y el Ok. medicamento tampoco le estaba funcionando, ¿sí? Entonces, de ahí yo tuve que supervisar el caso y entonces lo pude mirar con mi supervisora y como mirar qué es lo que se estaba repitiendo allí en el patrón, ¿sí? Ujú. Qué era lo que necesitábamos trabajar y finalmente, pues lo que se decidió es que necesitaba una internación, ¿sí? Ok. Como, pues, y lo que se miró es como, no, esta paciente necesita, es una internación. Entonces, también, y en eso es algo que está así, como a flor de piel. Ahorita lo estoy viviendo, entonces como que lo traigo aquí. Y sí, sí toca también. Claro, es que pues igual son procesos súper profundos, me imagino, de alta emocionalidad, que como decías también ustedes tienen que tener un espacio para decantar todo eso, para construir también como las ideas y Ujú. como tramitar todo lo que pasa en cada sesión. Y bueno, a ver, ahora siento que nos quedó como por allá un temita volando y es que decíamos que ambas hemos tenido procesos de acompañamiento no como desde el lugar de la arteterapia, ¿cierto? Pero sí desde brindar tú desde tu área de psicología herramientas desde las artes plásticas para tramitar ciertas cosas y yo como licenciada en artes, pues mis lenguajes de arte, pero claramente muy atravesados como por la emocionalidad, siempre he trabajado con psicólogos, siempre he estado como en grupos interdisciplinarios, entonces como que toda mi práctica también como licenciada ha estado muy atravesada por esos procesos como sociales
que no solamente se quedan a aprender pues una técnica, ¿cierto? Como que no es solamente eso, hay un montón de cosas detrás. Pero entonces, para hacer como una diferenciación bien clara y que eso quede como muy claro sobre la mesa, ¿cuáles serían esas diferenciaciones como esenciales que tú dirías que no solo por ética, porque es que por ética es algo como muy importante, pero desde la práctica, ¿cierto? Ujú. Como que hace diferente, por ejemplo, mediar un taller de duelo desde las artes a tener una terapia de duelo desde la arte terapia. Como Ujú. que, si me hago entender, Sí. como cuáles creen que pueden ser como esas diferencias esenciales o esos cuidados, porque también las personas que nos están escuchando, muchas de ellas, digamos, tienen interés en facilitar herramientas desde la arte terapia, pero probablemente no tienen la formación o son psicólogas como tú o son licenciadas como yo, que se enfrentan muchas veces como a este tipo de procesos donde sería maravilloso tener una arte terapeuta, pero pues que muchas veces no se puede acceder a ello. También como cuáles son los cuidados que se deben tener para no pasar ese hilito que he mencionado toda la entrevista, que siento que es muy delicado. Ujú. ¿Qué tendrías para decirnos ahí? Pues es que una parte es como el objetivo. Por una parte, la formación, es que la visión diferente, es diferente. Es, es distinto, por ejemplo, la visión de un psiquiatra a la de un psicólogo. Ok. ¿Sí? El psiquiatra tiene una orientación a mirar más hacia la sintomatología y cómo frenar esa sintomatología acompañado de un medicamento, Ujú. ¿sí? El psicólogo suele acompañar más a través de un proceso Ok. mediado por la palabra, donde le da también, busca mitigar esa sintomatología, pero a través de una psicoterapia que Como es de conversar. de conversar, ir Exacto. a un proceso y generar un proceso de introspección, Ok. ¿sí? Y a su vez de catarsis. En la arteterapia se trabaja desde, primero, lenguajes artísticos, entonces tienes un lenguaje más desde donde expresarte, Ujú. ¿sí? Em, pero entonces, diferenciándolo con las artes plásticas y Ujú. visuales, que es desde donde lo llevas, son objetivos diferentes. ¿Por qué? En las artes plásticas y visuales normalmente hay un fin estético. ¿Sí? Se busca que la obra, si bien genere un espacio catártico, llegue a ta, ¿sí? Entonces tú le enseñas a tu estudiante o al grupo, entonces, temas de proporciones, ¿sí? Ujú. O teoría del color, Ujú. ¿sí? Hay una obra como tal que busca una estética, en Ujú. arteterapia no. Ok. ¿Sí? Y no necesariamente es directiva. Entonces yo puedo llevar es diversidad de materiales y la persona y técnicas y la persona de acuerdo a sus necesidades emocionales va a elegir con qué trabajar. Es otra relación que se establece también con los materiales. Ok. ¿Mm? Y bueno, tú lo acabas de mencionar. Si bien dentro de, es que es como algo ya muy conceptual, pero voy a tratar de meterme allá, de empezar a nadar un poquito allá en esos conceptos. ¿Por qué? Porque siento que lo que tú mencionas puntualmente, que el arte tenga una finalidad estética, sí tiene mucho que ver, digamos, como con el mercado del arte. Pero si yo me centro a hablar como desde la formación en artes, ya eso es otro cuento, ¿cierto? Yo como formadora en artes o como educadora artística, yo no estoy buscando formar artistas, ¿cierto? Yo estoy buscando facilitarle nuevamente. El arte empieza a ser un medio más que un fin, como lo es ya para un artista que venda obra y viva de su obra. En la educación artística, el arte también empieza a ser un medio para, ¿cierto? Como Ujú. puede ser en la arte terapia. En la formación artística, esa educación artística, esas artes plásticas solo son un medio para sensibilizar al estudiante frente a su propia realidad, ¿cierto? Que es como lo que hacemos cuando estudiamos educación artística. Y cada esfera tendrá entonces como una mirada del arte muy diferente, ¿cierto? Como Ujú. que si hablamos del artista que vive de su obra, le preguntamos qué es arte, nos va a dar una definición como arte. Es una producción humana que tiene como fin ser testimonio. Estoy acá creando una definición así. Ser testimonio, no sé, de nuestro proceso como humanidad o de nuestro tiempo político, social, etcétera. Pero si tú le preguntas a un educador artístico qué es el arte, entonces te podrá decir
que el arte son lenguajes plásticos que involucran una actividad humana y una transformación de materiales para sensibilizar al estudiante. El arte terapia, ¿cómo define el arte o cómo ve el arte? En esa esfera y con los estudios que has hecho, me interesa eso. ¿Cómo define el arte terapia el arte o desde qué lugar lo ve? Porque mira que, como vengo diciendo, pues cada esfera tendrá una definición muy diferente de ese gran concepto de arte. ¿Cómo lo define el arte terapia? Bueno, aquí es que esa definición de arte es Sí, por bastante eso, compleja. por Esa es eso una hicimos discusión una que cautela al principio, como que es sí, meternos por allá en una cosa bien honda. porque ha sido como una discusión a lo largo Ajá. de toda la historia Sí, de no, la y que va a seguir humanidad. estando y va a Sí, seguir cambiando. sí. Ajá. Como aquí te puedo hablar es como desde mi propia construcción Sí. y para mí, sí, desde la construcción que he tenido, que he ido construyendo, el arte son herramientas, ¿sí? Es un lenguaje desde donde la persona puede conectar con su ser, Ujú. ¿sí? Para reconocerse a sí mismo, como Ok, construir sus propias imágenes a partir de las imágenes, como sacar imágenes que están adentro para ponerlas afuera. ok. Como para significar un poco su experiencia en el mundo. Sí, para ponerle como color, formas, como cuando a veces le ponemos palabras, Ujú. ¿sí? Entonces es que para mí vivir es, sí, es que yo me siento así, ¿sí? Yo también eso lo puedo hacer a través de los colores, de las manchas, de las líneas, de las diferentes texturas. Ujú. Bueno, y ahorita es que estoy tratando de cerrar temas. Yo soy así un poquito metódica, entonces se me van quedando como ideas volando y las traigo como no, que no se nos vayan. Ahorita mencionabas, como por allá empezando la entrevista, que en el tema de los materiales, por eso es también tan importante tener esta formación. No sé si en la maestría que hiciste tienen como talleres para aprender a manejar los materiales, como para sensibilizarse frente a sus propias características y naturalezas. Cuéntame un poquito eso porque ahorita me mencionaste que era muy importante también como reconocer justamente esa naturaleza de los materiales, de las técnicas, para poder como favorecer ese acompañamiento. Claro, es fundamental dentro de la formación de arte terapia reconocer las diferentes técnicas, sí, eso se ve a lo largo de los 4 semestres, Ok. sí, las diferentes técnicas, lo que permite, lo que genera y parte también de la propia experiencia, sí, Ok. qué pasa con, con mi relación, con la experiencia, teniendo en cuenta que lo que me pasa a mí no quiere decir que le suceda a todas las personas, pero sí reconociendo que cada uno de los materiales y las técnicas genera unas posibilidades. Y Ok. ahí es fundamental que todo arte terapeuta esté activo en su proceso creativo, Ok. desde donde lo pueda sostener y realizar. Que yo no puedo acompañar al otro desde donde yo no, pues no sé qué pasa ahí. O sea, cuando tú dices como estar activo, es como que pinte con constancia, que de pronto tenga un proceso también arte Sí, terapéutico más propio. pues el proceso terapéutico, ya sea desde la arte Ok. terapia, ya sea desde las psicoterapias, de donde desee realizar su propio proceso, eso es fundamental. Pero también, pues además, es muy importante estar activo, estar Ok. creativo, Ok. porque la creatividad genera una sensibilidad, como el estar en constante creación, genera Ujú. una sensibilidad y sí, una visión sensible frente a la vida. Ok. Ahí me acordé de aquí de una arte terapeuta norteamericana, bueno, no me acuerdo el nombre, pero me acordé de ella, que ella mencionaba que los y las arteterapeutas solemos tener una mirada sensible frente a la vida. Entonces, y ella ponía un ejemplo de su propia vida y decía, por ejemplo, yo veo una noche nevando en mi ventana, está una noche nevando en la ciudad y la persona que trabaja limpiando la nieve solo piensa que ahí tiene que limpiar la nieve porque es su trabajo. Ujú. Su pareja, ella decía, su pareja piensa que no, que está nevando y está haciendo mucho frío y que ella con su mirada sensible podía identificar la belleza que había a través de ese ver por la ventana nevar.
Entonces, pues, sí, es como una mirada sensible frente a la vida que se genera allí. Esa mirada sensible o ese despertar sensible es como el objetivo final del arte, según lo que veo en todas las áreas, ¿cierto? Porque mira que tú me mencionas algo muy similar y en lo que hacemos como educadores artísticos básicamente es eso, como despertar una nueva mirada frente a a la realidad aparentemente cotidiana, ¿cierto? Que es lo Ujú. mismo que tú me estás como mencionando acá. Y ya para ir como cerrando esta entrevista, tengo unas últimas dos preguntitas ya para abrir el micrófono a ustedes, para gastar que se me preguntan. Entonces, como para aprovechar. Natalie, ¿tú crees que este tipo de terapias alternativas, no sé si es un buen concepto para nombrarlas, como, ya, o dime tú, ¿cómo lo nombro? Sí, podría Como ser. de terapias alternativas, ha empezado como a ser como más accesible? ¿Crees que las personas están empezando a ver en el arte terapia, en la musicoterapia, ¿cómo se llama? Musicoterapia, danza Musicoterapia, terapia. una posibilidad para sus procesos? Porque siento que es algo muy nuevo, o sea, si no estoy mal, es una disciplina que no tiene más de 100 años, o sí, No, ¿no? ¿Cierto? esta es una disciplina que inicia en Estados Unidos y continúa desarrollándose en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, ante las dificultades y como los efectos Ok. que generó la guerra, O sea, tiene ¿sí? alrededor de 70 años, Ujú. más o menos. Listo. ¿Crees entonces que en estos 70 años esa construcción de esta disciplina ha empezado a ser una construcción un poquito más accesible? Porque también, ¿qué es lo que ocurre? Y como académicos o personas que hemos pasado por la universidad, ¿qué es lo que ocurre? Que son como temas muy por allá, ¿cierto? Ujú. Como muy en las nubes del concepto y cómo se trae todo eso pues acá a lo cotidiano, a que las personas puedan acceder a ello, a que lo vean como una ruta posible, como una posibilidad viable para sus propios procesos. O sea, ¿crees que estos últimos años, estas últimas décadas, ha empezado a ser algo más accesible? Sí, pues esto depende mucho, es como del desarrollo que ha tenido en cada país, como en países más desarrollados, ¿sí? Por ejemplo, Inglaterra, la arteterapia ya hace parte del sistema de salud público. Ok. Entonces, las personas en el sistema de salud público pueden acceder a servicios de arteterapia, Ujú, acompañamientos de arteterapia ligados a otros procesos también, ¿sí? ujú, De psicología, de psiquiatría, como ujú. lo mencionaba ahora. En Estados Unidos también ya como la arteterapia es una disciplina reconocida y validada, ¿sí? Es una disciplina oficial. Em, Aquí en Latinoamérica, pues estamos trabajando por ello, ¿sí? Lo que es los países como Chile, Argentina y Brasil están en unos pasos más adelantados que nosotros. Por ejemplo, ellos ya tienen maestrías, Ok. ¿sí? Maestrías oficiales en universidades públicas y privadas. Aquí en Colombia vamos creciendo, está la Asociación Colombiana de Arte Terapia, ¿Cuánto tiene esta asociación? 12 años. Contanos un poquito de esta asociación. Esta ¿Dónde asociación, surge? esta asociación lleva 12 años. Surge por arteterapeutas que fueron formadas todas en el exterior y llegan a Colombia y se agremian y empiezan a trabajar para construir y fortalecer la disciplina en el país. Ok. Y esta unión inicial, pues todavía ya tiene unos frutos muy grandes. En este momento somos 30 y algo de asociados. Eh, Muchos de ellos nos hemos formado en el exterior y actualmente ya algunos también egresados de la formación que tiene, si bien no es una formación como validada por el Ministerio de Regulada. Educación, Ujú, regulada aún, pero pues nuestro objetivo es llegar allá ujú, porque nuestros estudiantes hacen prácticas profesionales, hacen un trabajo final de grado, ujú. ¿sí? Que todavía pues no es una tesis de grado como una de maestría porque no estamos todavía ahí, pero Es sí, más tipo bien, monografía, quizás. sí, un Ok. poco más por ahí, pero igual, o sea, es como muy valioso el ejercicio que se está haciendo No, actualmente bacano. y lo que buscamos es llegar a hacer una maestría inicialmente para luego poder ser una disciplina validada. Bueno, perfecto. Bueno, ya para cerrar, porque les quiero dar espacio, Natalie, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a alguien que está pasando por un momento difícil y nunca ha considerado la arte terapia como una opción? Pues hay que siempre necesitamos de otros que nos acompañen en los procesos difíciles y más
que solo arte terapia, es como yo invito a las personas En en general, la terapia. ajá, Sí, en general. pues eso, como no solo a la terapia, sino a los espacios seguros de contención, y bueno, y que desde las terapias artísticas, desde la arte terapia, pues yo lo defiendo y considero y pues los invito también. Quien quiera vivir esta experiencia es muy hermosa porque nos conecta con otros lenguajes, con otras formas de vernos, Ujú. ¿sí? De reconocernos, de reconocer otras posibilidades, otros colores en nosotras. Eso es muy cierto lo que mencionas ahí, Natalie. De hecho, también se vive acá en la escuela. Si bien acá en la escuela, pues claramente no tenemos un proceso de acompañamiento pues terapéutico, el enfoque no es ese, pues también empiezan a darse procesos como muy orgánicos. ¿Por qué? Porque es que crear o hacer arte ya de por sí es un acto terapéutico, ¿cierto? Si bien puede que no esté mediado por alguien, ¿cierto? Esa conexión muy íntima con la obra te revela cosas, te da espacios de silencio, te da oportunidad de desconectarte un poco del caos de tu día a día. Entonces, no estoy diciendo ni lo estoy comparando claramente pues como con el arte terapia, pero sí siento que por naturaleza ya es algo que está Yo, en el yo ahí ejercicio. ajustaría algo y es que el arte como tal puede generar bienestar, Ok. ¿sí? Porque te permite reconocerte y expresarte a través de tu obra, a través de tu proyecto, por ejemplo, con las obras autobiográficas, ¿sí? Donde yo voy y me miro mi historia. Esto es muy bello y potente lo que sucede ahí. Mm, Yo desde ahí, por ejemplo, también lo he vivido, sí, ¿sí? yo también. Pero esto no es un proceso Ujú, terapéutico, ujú. ¿sí? Porque el proceso terapéutico tiene unas características y una de ellas es tener un espacio seguro, acompañado, Acompañado, ok. sí, por un profesional Ujú. con conocimientos, habilidades, para la contención emocional de lo que surja, Claro, ok. ¿sí? Bueno, entonces, sí escucharon la diferenciación tan puntual entre bienestar y terapéutico, El sí, como, terapéutico. ok, me queda claro, súper. Bueno, gracias Natalie. Vamos a abrir entonces ahora el micrófono a nuestros invitados presenciales hoy acá en el evento. No sé quién quiera hacer intervención por acá. Listo, vamos a empezar entonces por acá y luego vamos acá. Sí, micrófono arriba para que todos nos escuchen. Hola a todos, buenas noches, hola Natalie. Muy Hola. interesante el tema. Yo quiero profundizar en una pregunta que te hacía ahorita Lina, y es que no sé cómo se llama, el tema de 2 años o un semestre, La la maestría maestría, y exacto. el Yo no soy diploma. O el psicóloga diplomado. ni el Ajá. diplomado, pero eso, por ejemplo, si yo quisiera como para un espacio de autoconocimiento, más allá que para ejercerlo, ¿lo ves viable? ¿O hay algún requisito como en formación para hacerlo o No, cualquier persona? hay cualquier persona, como lo mencionaba, la arteterapia es bastante bondadosa en ese sentido porque permite a cualquier persona que quiera ser acompañada, reconocerse, acercarse a nuevos lenguajes para vivir este proceso y no necesita ningún conocimiento, Ni psicología. ni de psicología, ni de artes, ni saber técnica de dibujo, de pintura, nada. O sea, ¿tú crees que con un diplomado, así no se busque ejercer eso, yo puedo acceder como una persona cualquiera a un diplomado solo para, digamos, conocer un poquito del tema, llevarlo un poquito a mi día a día, de pronto proponerlo y tenerlo como una posibilidad dentro de mi proceso terapéutico? No, ay, No, no, cuidado, Sí. Ah, pero es porque esa importante, es la ajá, pregunta, sí, sí. sí, cuidado, porque por ahí porque va tu pregunta, ¿cierto? sí, porque es Ajá. un espacio de formación, no es un Ujú, espacio terapéutico, nada menos en estos días, las fin de semana pasado en la Universidad San Buenaventura, ujú. con las estudiantes hablábamos esto, ¿sí? Si bien, porque la arteterapia cuando uno se forma mueve mucho y por eso sugerimos siempre a todas las estudiantes y los estudiantes que Ujú. realicen su proceso personal mientras se están formando, porque mueve muchísimo, pero una cosa es lo que se está viendo allí de manera vivencial y teórica, pero que no es un espacio terapéutico, es un espacio de formación y desde ahí se hace un encuadre.
Ok. O sea, no es para llevarlos a ellos No, o mismos. sea, claro que atraviesa, porque como tú lo dices, tú Ajá. ves aquí cuando tú estás enseñando a pintar, a dibujar, que pasan cosas emocionales y eso es indiscutible, ¿sí? Pero no es un espacio terapéutico, es un espacio de formación. Antes de la formación para autoconocerme, en mi caso, que esto me interesa, sería bueno primero hacer el espacio terapéutico con arte terapia para estar preparada para esa formación y no llegar como fuera de base. Yo no sabría decirte si ya estarías preparada, porque seguramente allá vas a irte y se moverán otras cosas, pero tú podrías vivir el proceso de arte terapia con ese objetivo de conocerte, de trabajar lo que tú identificas que quisieras mirar en ti, ¿sí? Y el proceso ya de formación porque tú quieres ejercer como arte Ya terapeuta. entendí, súper claro. No, Clara prefiero la hacer diferencia, arte terapia. Sí, Ajá. gracias, Natalie. En este caso, entonces, tu interés sería más tener un acompañamiento terapéutico desde la arte terapia, porque el diplomado ya es formarse para acompañar. Listo. Gracias, Natalie. Bueno, todavía no sé muy bien cómo estructurar esta pregunta, pero te quería preguntar como en qué medida, Eso, más ya, cerquita, Ahí. sí. en qué medida sientes que has conservado como lo que aprendiste en tu pregrado, porque he leído mucho pues como de la gente en general que dicen como que el pregrado técnicamente es una base muy simple de la psicología, porque yo soy psicóloga, me gradué en diciembre y llevo estudiando como ya en el tema que más me gusta a mí, que es el trauma. Y la verdad estoy súper de acuerdo con eso que dicen, porque siento que me he quedado más con lo que yo he aprendido como por mi cuenta y la manera en la que yo quiero. Entonces quería preguntarte como si sientes que todavía hay cosas que aprendiste en el pregrado, por ejemplo, técnicas o sesiones en las que te enfoques exclusivamente en la psicología y esporádicamente van saliendo como el arte terapia, o sientes que el 100% de lo que haces es arte terapia y generalmente no salen tantas cosas de las que uno le enseñan como típicamente en el pregrado, como esta técnica, esta corriente, no sé si todavía te identifiques con alguna corriente psicológica, porque me interesa mucho saber Pues como ahí colega. hay varias preguntas. Por ejemplo, desde la arte terapia hay diferentes corrientes y estas corrientes provienen de la psicología. Entonces hay arte terapeutas que tienen un enfoque junguiano, hay arte terapeutas con enfoque dinámico y hay arte terapeutas con enfoque cognitivo-conductual que viene desde estas corrientes de la psicología. Yo, por ejemplo, me identifico, me paro o como mis lentes son desde la psicología dinámica, desde la arte terapia con visión dinámica que miramos los vínculos, ¿sí? Em, y pues yo me considero arte terapeuta. Sin embargo, la formación de base como psicología pues me permitió construir un montón de conocimientos respecto a la comprensión de la psique humana y de las relaciones humanas. Entonces, yo creo que, claro, eso nutre un montón. Hay terapeutas, por ejemplo, que vienen de las artes plásticas y visuales y esos conocimientos de base desde las artes plásticas enriquecen un montón también su quehacer como arteterapeutas, ¿sí? Que dentro de la formación, dentro del posgrado, también hay cursos, pues, hay clases que tenemos donde se trabaja el tema de la psique humana, sobre las diferentes corrientes, o sea, eso también se va fortaleciendo allí. Yo creo que nada en la vida, Eso era una cosa. sí, como que sobra, todo va nutriendo. Mil gracias. Yo tengo ahí una pregunta en función de esto, entonces, como que tú decías ahorita que cualquier persona puede llegar a estudiar arte terapia, pero entonces, digamos, yo como licenciada en artes entro a estudiar una maestría en arte terapia, pero no sé un carajo de psicología, o sea, como que ustedes ahí, o sea, siento que de pronto puede ser más fácil ser psicólogo para ser arte terapeuta, porque es como llegar y de pronto aprender las técnicas, los medios, más lo que brinda las artes plásticas, que uno como artista plástico de pronto llegar a estudiar todas estas corrientes, como a estudiar una carrera de psicología en una maestría, como que, ¿cómo es ese empalme ahí? Sí, esta es una falsa idea. Ok. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo unos conocimientos de psicología, eh, pues en la maestría se ven cursos, clases de la relación con los materiales, de las técnicas de arte, pero también de temas de psicología, de
cómo funcionan los grupos, las masas, cómo funciona la psique humana. En arteterapia tenemos algo muy curioso y a mí me pasa, y es como yo siempre, cuando trabajamos en el acompañamiento de lo humano, yo creo que la formación siempre tiene que estar presente, Ujú. porque eso como que no es de nunca acabar, siempre hay más por aprender, por conocer, y entonces yo a cada rato como que me paro, como que bueno, o estudio esto que está muy interesante sobre el trauma, o estudio esto, que qué rico entrar a una academia de artes y seguir pintando, ¿sí? O meterme a un curso de fotografía y seguir ahondando en la fotografía, o, ¿sí? O en el body paint, o todo, como que siempre es necesario ir alimentando y nutriendo los conocimientos desde lo psicológico, la psique humana, el relacionamiento en los grupos, todo esto que pasa en lo humano, pero también en lo artístico. Entonces se van tejiendo. Y pues cada profesional va profundizando de acuerdo a donde siente que necesita ir agudizando. Yo conozco arteterapeutas que vienen de formaciones en arquitectura, ¿sí? O en artes plásticas y son grandes arteterapeutas. O sea, como terapeutas desarrollan un ojo clínico increíble. Ok. Ok, bueno, entonces hemos desmontado hoy otro mito de la arteterapia. Muy bien. ¿Quién tiene otra pregunta? Bueno, por acá y luego allá. Acuérdense de pegar bien el micrófono. Hola, sí, yo tengo dos preguntas. La primera sería todavía no me quedó muy claro cómo se da la interpretación de la obra. Ok. O sea, la da el paciente, la da el arteterapeuta, sea en conjunto, Ujú. en qué momento se da. Bueno, como la función, que gran pregunta, y yo creo que no fui ahí tan profunda en mi respuesta. Em, no, la función de un arteterapeuta no es interpretar la obra del paciente, porque lo que un paciente puede decir de su propia obra no lo puedo decir yo, ¿sí? Porque una persona puede pintar un solecito y por acá hacer otra cosa y yo puedo decir, ay, esto es. No, yo tengo que esperar a ver la persona que dice de su obra. Yo sí puedo decir, mira, yo percibí esto o ir mirando como mientras me estaba narrando, porque a veces sucede, hay veces que la obra se da en completo silencio durante la sesión o hay veces que los pacientes van hablando mientras van creando. O el cuerpo también manifiesta probablemente Sí, muchas cosas que sí. te permiten leer a ti. Sí, pero pues a mí un gran lenguaje que aparecía ahí, como que yo voy escuchando y también voy viendo la obra y muchas veces eso que se va verbalizando tiene mucha relación con esto. Entonces yo puedo hacer devoluciones como, ve, mira, cuando tú estabas pintando esto, me estabas contando eso, tiene alguna relación y entonces yo no puedo afirmar eso, ¿sí? Más el paciente, mira, ve, Natalie, sí hay relación con esto y me siento así y pasa esto y ya pasan un montón de situaciones. Pero mi función no es ir a interpretar y a decir es que el sol significa ta y el color negro significa ta y la línea no sé qué, no. Sí hay unos conocimientos que pueden indicar como índices de, bueno, por acá miro esto, pero no, yo no puedo ir a hacer una interpretación Yo creo de que ese es nada. otro mito que había alrededor de la arteterapia un poco, como que leen la línea, entonces los colores que usó y el gesto, y bueno, mira que no es tan así, es muy bueno como poder de pronto llegar a este tipo de preguntas y espacios para desmontar un poco esos imaginarios que hay. Pero claro que la obra sí habla. O sea, si yo veo que es un gesto chiquito, solo que no crece, que el pedacito es acá y que no me muevo, pues, y tiene que ver mucho con la persona, o sea, con su nivel de expansión, de expresión, ¿sí? O sea, sí se va hablando, es un diálogo, pero yo no puedo tener como una certeza y decir, es que yo voy a ir a analizar tu obra y no, yo te acompaño y el proceso además creativo y ahí es muy importante evidenciar y acompañar el proceso creativo porque eso dice mucho, por dónde empieza, qué materiales va utilizando, qué imágenes van surgiendo, en qué momento hay un bloqueo, o sea, todo eso brinda información del proceso. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué sugerencias, recomendaciones o cuidados deberían tener las personas que por lo menos ahora
he visto muchos cursos o talleres que se venden como, no sé, pinta cerámica y entiende tu ser, entiende tu Tu ruptura arte. amorosa. Exacto. Ay, Entonces, como que, ¿qué Sí. sugerencias, recomendaciones podrías dar desde tu punto de vista de formación académica como tal para todas aquellas personas que de alguna forma quieren vender algo como lo que probablemente no sea lo que es correcto? O pues, paréntesis, o o las quienes que son personas las que que van. acceden, Sí, exacto, como tal yo cual. quien voy a comprar ese taller, ¿qué cuidados tengo que tener? Claro, tener muy presente como a qué espacio voy a ir, qué es lo que me están ofreciendo, cuál es el objetivo y quién lo está facilitando, ¿sí? Porque si me dicen vamos a ir a pintar, a trabajar mi niño interior Ujú, y yo no sé quién está ahí detrás, ¿sí? Qué capacidades tiene para contener. Y yo no sé pues, qué tanto he trabajado mi niño interior y que tanto me movilice y que pase ahí, pues yo tengo ujú, que mirar muy bien a dónde voy a ir. Porque queriendo buscar un espacio de bienestar, ujú, puedo salir con mucho malestar, con muchas cosas abiertas que no puedo contener o que no me pueden contener. Entonces, súper importante y allí también un llamado a los profesionales que miren, que puedan identificar desde su ser, sus conocimientos, qué es lo que sí pueden facilitar y qué no. ujú. Un ¿Sí? tema de responsabilidad un Ujú. poco y de saber también uno, como, sí, como bien lo menciona Natalie, qué es lo que puede uno llegar a abordar y a tratar. ¿Algo más? ¿No? Ay, Bueno, por por allá acá atrás. como una intervención y luego la pregunta. Cuando hablaban ahora de, y Lina ha insistido mucho en tener cuidado para no cruzar la línea roja, a Ujú, mí eso me parece muy importante porque en experiencia pues uno va a un taller o a una escuela o a una universidad, pero entonces en una universidad uno sabe que hay gente responsable. Lo que decía la niña acá, pues también hay que tener responsabilidad y en determinados momentos pienso que es muy básico que uno donde vaya a ir pregunte quién lo va a hacer. ujú, Yo me tomo esa precaución y venga, ¿quién acompaña este proceso? Son 20 personas y si se les sale de las manos, ¿cuántos psicólogos hay ahí para acompañar y para hacer la contención correspondiente? A mí me tocó en una clase de pintura, en un taller, donde pues la profesora tuvo como la visión de un estudiante que se le estaba saliendo ya de las manos, pero no era problema de la profesora, ¿cierto? Pero hasta donde entonces la profesora dice, ay, pues madre, venga, esta persona tiene una dificultad, ¿sí? Para saber uno cómo continúa. Y la otra cosa que decía Lina, cómo iniciar uno con personas que son nuevas y yo no sé hacer absolutamente nada. Entonces, no sé, la opción podría ser, usted es primera vez, experimente en estas tres técnicas en el primer módulo, a ver por cuál se decide ya. Entonces, pienso que ahí se le está dando la oportunidad al estudiante de que mire realmente con cuál se siente más identificado. Ujú, ujú. gracias. Rosalba, ¿me lo pasas, porfa? Allá. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola. No sé cómo hacer esta pregunta, si voy a enredar mucho el tema, pero vengo hace mucho tiempo sensible en ayudar a las personas a exteriorizar muchos sentimientos que tienen guardados. Y me he dado cuenta que las personas más fácil exteriorizan cuando no es con el mejor amigo, no es con el familiar, porque tienen mucho miedo al juicio. Entonces he querido crear esos espacios para que eso se dé. Yo soy diseñador y he estudiado mucha facilitación creativa, pero la quiero unir con esa parte psicológica. Entonces, no quiero ser irresponsable, lo que decía la chica de, ay, es que me van a prometer el cielo y la tierra con esta terapia o esta sección, pero yo qué podría estudiar, ya la hoja la quiero revertir. Si yo ya sé gran parte de arte, ¿qué podría estudiar de la psicología que me permita no facilitar ni tengo que estar acompañado, como lo decía la Rosalba. compañera Rosalba, de un psicólogo en cada sección dependiendo del tema que yo quiera tratar? Ejemplo, vamos a tratar el perdón.
¿qué podría yo estudiar de la psicología que me permita al menos hacer lecturabilidad de las personas y no caer de pronto en un juicio o en decir algo que no me compete ni que pueda desorientar el proceso de esa persona? Yo sé que eso no lo va a aprender porque ustedes estudian una carrera completa, pero al menos un área de la psicología que me permita leer más y entender qué necesita esa persona para encontrar el camino de hablar de otros temas o acompañarlo desde la reflexión más que desde la acción, porque sería súper responsable. Bueno, como si tú lo quieres realizar desde la palabra, te invito a que estudies psicología. Y si lo quieres hacer desde el arte, te invito a que realices una maestría en arte terapia. Sí, es que es como que volvemos al inicio de la entrevista, como establecer un poco esas diferencias puntuales de cada área, pero, o sea, siento que entiendo un poquito tu pregunta porque siento que de pronto, a ver si lo leí bien, voy a hacer una interpretación de la pregunta. Como que tú quieres facilitar más espacios de acompañamiento que de pronto clínicos o como de diagnóstico quizás o de... o Abrir as- la conversación en las personas porque siento que ahí está el punto de quiebre donde muchos no sanan porque no tienen con quién conversarlos. Entonces los espacios seguros me parece chévere, pero quiero como Pero que es sean... delicado. Pero es que, claro, un punto, Porque tú ¿quién hace puedes llegar, contención? espérate, tú puedes llegar a abrir. ¿Y cómo contienes? Tú no sabes qué tanto estás abriendo y hasta dónde tú puedes también contener. Eso es muy importante. Y para eso sí necesitas una formación. Si hay un llamado en ti, como que escúchalo, ¿sí? Escucha ese llamado y busca qué formación necesitas profesional para hacerlo, porque eso no es un juego. Estamos O no está en teniendo... un libro. Sí, o no, Exacto. yo no te puedo decir, léete este Ajá. libro y que con este libro ya tienes las técnicas, No, porque no se exacto. Mi trata de pregunta eso. era, por ejemplo, si nos vamos a encapsular en el tema de la contención, si yo puedo estudiar una rama de la psicología o una parte específica que me enseñe a cómo contener. No, es demasiado loco lo que la Muy proyección que específico, muy tengo. específico. Sí, porque así no funcionamos los seres humanos. Es que yo no te puedo trabajar a ti, no, tú vas y vas es con todo el universo de ese ser y con ese universo te encuentras un montón de cosas. Y que si estás ahí y dices que tienes la disponibilidad para escucharlo y para abrir, es porque tienes con qué sostener Y cerrar y también, porque cerrar. también llegar a un montón de cosas que uno se quede con todo eso ahí, como bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Para dónde pego? Ujú. También debe haber como un proceso de depuración Claro. para tramitar lo que se encuentra, Y lo que se también de dice. proceso, porque si vamos a tener, por ejemplo, solo, pues lo digo en mi caso cuando me dicen, Natalie, por favor, facilítanos un espacio, un grupo, con este objetivo, yo tengo que tener muy claro qué voy a abrir, porque en esa sesión yo lo debo cerrar. Yo soy la responsable de ese grupo que está ahí. Si no, yo no me meto ahí. O sea, es una tabla Ouija prácticamente. No. Prácticamente. Hola, buenas noches. Pero entonces yo ahí quedé con una duda. Entonces, el diplomado que hay en el San Buenaventura de arte terapia, o sea, realmente ahí sí veríamos parte de psicología que cumpla esa función de, por ejemplo, lo que quiere Ander para mirar esa No, guía para no poder hacer alcanza. eso. No, No, es muy poquito. sí. O sea, es como ver una materia en la universidad. Ya si quieres irte más, si tienes Pues que hacer la es que maestría. es un diplomado que son cuatro semestres, que cada fin de semana se ven 8 horas. Sí, no te da para recoger esos conocimientos, ¿no? Tendrás un acercamiento a los diferentes lenguajes artísticos, te vas a como antojar mucho, a decir esto sí es lo mío, esto no es lo mío, me acerqué, qué chévere, pero pues O sea, una persona que haga el diplomado, volvemos a repetir, ya hice esa pregunta hace rato, no puede no, ejercer como arteterapia. arteterapeuta, es un acto irresponsable. Nati, no es lo mismo que cuando uno hace una carrera, que es irresponsable ir a ejercer sin tener una maestría, sin tener un doctorado. ¿Será? Yo creo, porque es complicado ponerle a leer a alguien el Principito cuando no tiene la formación mental para hacerlo, como hace todo el mundo. Ah, pero Lo mismo no está recapitulemos la pasando. pregunta.
Lo mismo no está pasando con la arteterapia en este momento y lo mismo no pasa con la salud mental en Colombia, que hay mucha gente que sin saber habla de eso, se mete en eso, ofrece cursos, o como lo que pasa con los muchachos o con la gente. ¿Para qué un ingeniero si uno del SENA me barra y me trapea y cobra menos? Entonces tú en tu pregunta dices que, a ver si entendí, espérame. ¿No está pasando lo mismo en la arteterapia? Y Pero ahí es antes de donde que se pasan vayamos, todas las líneas rojas. entonces tú crees que una persona que haya estudiado una carrera profesional de 5 o 8 años no es apto para ejercer en su carrera. Todavía no, toca hacer una maestría, toca hacer... Es que es difícil cuando O uno sea, lo es una plantea. afirmación que Sí. podríamos coger Claro, con claro, pinzas, o sea, eso hay que claro, cogerlo así, claro, porque es que cuando porque tenemos un país que a la gente la pone a practicar en el último año, en cualquier parte del mundo, a usted para que le suelten un paciente tiene que tener una maestría. Incluso para darle clases a un niño toca tener una maestría. En cualquier país del mundo que sea como que piense su gente. Pero es que es dependiendo porque hay países del mundo donde el pregrado es considerado 3 años. Entonces, Claro, después de tres claro, años tú y ya realizas. vamos para 2 y ya vamos para cursos que puedo ofrecerle. ¿Para qué? Si usted puede ganarse con esto la vida, solo haciendo una parte de la construcción. Es lo mismo. Otra cosa es especializarse para poder hacer lo que se hace en todos los niveles. ¿Sí? ¿No pasa lo mismo con la arteterapia? Pues yo lo que considero es que para ser arte terapeuta hay que formarse como arte terapeuta. O sea, eso sí es necesario. Sí, con una formación de base no es suficiente para poderlo realizar. Ujú. ¿Sí? Incluso cuando uno enseña, incluso hay gente que habla de literatura sin saber de ella. Incluso se atreven a opinar de alguien que hace literatura sin saber de literatura y sin haber escrito literatura también, que eso es más desgraciado todavía. Sí, eso es más complicado. Y la otra pregunta, desde la arteterapia, ¿no es bueno pensar que en Colombia se trabaje como algo decente la salud mental con todos los problemas que tenemos, ¿Cómo así? con toda la violencia que cargamos, con toda la desgracia que cargamos en este país? ¿No o es sea, que haga parte del plan? un llamado urgente a trabajar la salud mental, incluso la Claro, salud no, que no es claro. tampoco mental? Pues Sí, sí. cuando hablamos de salud, se comprende la salud física y mental, Claro, que una tiene relación con la otra. claro. No estamos escindidos, divididos una de Ujú. otra. Ujú. Siempre el cuerpo está relacionado con la mente y con las emociones y el Y sí es espíritu. bueno hacer un llamado. Claro, claro que sí, que necesitamos trabajar desde, como lo mencionaba ahorita, equipos Muy multidisciplinarios. íntegros también, como Sí, integrales, perdón. integrales y Ajá. desde equipos multidisciplinares donde podamos comprender desde diferentes esferas la salud, Ujú, ujú. ¿sí? Gracias. Sí, eso podría ser otro debate de 1 hora y media. Yo tengo mucho que decir, pero me voy a quedar mejor calladita. Después hablamos. ¿Quién iba a intervenir por acá? Ah, ok. Y luego vas tú, listo. Esto es como para seguir un poquito con la conversación. Yo siento que esto es un debate que no solo pasa en la terapia o en la salud, sino en todas las áreas del arte, de la vida, del diseño. Hay gente que, por ejemplo, he visto muchas de mis amigas que son diseñadoras de vestuario que les da rabia, por ejemplo, que hay gente que haga un styling que tampoco tengo los estudios formados cuando ya se han dedicado tanto tiempo a estudiar eso y siento que ahí uno como que se queda muy corto en el nivel de control que uno tiene sobre el cliente, porque al final el cliente es quien lee al profesional y dice como si me interesa leer a esta persona. Por ejemplo, a mí me pasa súper seguido que escucho podcasts de gente que no trata temas de salud mental y escucho los consejos más barrabasales del mundo, pero eso ya es como el cliente determinar si se quieren quedar con eso o no, pero también estoy de acuerdo como que es súper importante seguir súper estrictamente las medidas de los estudios cumplidos y que obviamente hay universidades administrativas que nunca terminan viendo nada de psicología clínica y es más psicología organizacional, pero por ejemplo también depende, no sé, son como muchas gamas de grises y no como tan en los extremos, porque por Ujú. ejemplo la universidad donde yo estudié
expresivamente de clínica y de la salud mental para trabajar en ámbitos clínicos. Entonces, sí, no sé, siento que eso siempre va a pasar en todos los medios, siempre nunca va a dejar de existir ese debate. Sí, es cierto, pasa en diferentes disciplinas, áreas. Sin embargo, pues aquí estamos hablando del cuidado, del bienestar, de la salud de los seres humanos y hay una implicación ética muy importante, que por querer generar bienestar en otros no terminemos generando grandes malestares. Así es. Bueno, para ir cerrando, ¿alguien más quiere hacer una intervención, una pregunta? Yo quiero dar las gracias como a este espacio porque literal, primera vez que veo como algo de que hablen de arte terapia en Colombia. No sé si es porque apenas me compré un libro y estoy como empezando a educarme, pero me parece súper lindo porque también en mis prácticas clínicas, que fueron de un año, me di cuenta que muchas veces las palabras se quedan cortas, Ujú. porque no todo el mundo habla el lenguaje de las palabras, porque hay personas que han vivido sin socialización, que hay personas discapacitadas. Ujú. Y así como lo decías, como mediante el baile, la yoga, como que el cuerpo tiene su propio lenguaje y uno puede decir muchas cosas con las palabras, pero muchas veces el cuerpo es quien necesita hablar y muchas veces se contradicen. Entonces, no sé, siento que con un montón de recursos súper importantes para ya buscar especializarme también, pero súper bonito el espacio y no sabía literal que ni siquiera existían maestrías en eso, entonces me pareció genial. Mm, Bueno, ¿alguien más? Gracias. Gracias. No, lo que comentaba la compañera, me ha surgido alguna pregunta sobre un poco las limitaciones que puede tener la arteterapia en torno a que decimos que las palabras a veces se pueden quedar cortas, pero también siento que la arteterapia puede tener cierta limitación en que le cuesta expresarse a través del arte. Entonces, preguntarte cómo lidias tú con estas limitaciones que puede tener el paciente en estos casos. Sí, como ir, como reconocer las resistencias, ¿sí? Como de dónde vienen. Recuerdo un paciente que desde que me llama me dice, pero puedo tener la terapia, llevar la terapia solo desde la palabra, es que yo no sé dibujar. Y yo le dije, pues yo, mis acompañamientos son desde con las artes plásticas, pero si quieres, lo ensayamos y miras a ver cómo te sientes. Pues hablamos y miramos qué es lo que sucede allí. Pues efectivamente lo que me encontré es que había un bloqueo desde muy niño con la creación con sus manos y él manifestaba que él no era creativo y que nunca podía crear ni pintar porque le habían dicho que no era bueno. Entonces llegó con muchísimo temor y el comprender de dónde venía eso, él ya soltó esa resistencia y poco a poco fue introduciendo los materiales en el proceso. O sea, yo no lo podía obligar porque ese no es mi objetivo, pero sí comprender cómo de dónde venía esa resistencia. Claro. Y más allá de esta limitación que se pone la propia persona, ¿crees que también puede haber limitaciones en ciertos temas para tratarlos a través de la arteterapia? Hmm. Bueno, por ejemplo, y aquí hablo también desde mi desconocimiento y es, yo no sé cómo sería llevar un proceso de pareja en arteterapia, como hasta el momento es algo que no he estudiado, no he leído y tampoco he visto un arteterapeuta que realice procesos de acompañamiento de parejas. Pero eso no quiere decir que no Que no sea exista. posible o que no sea. Sí, es como, Vale, gracias. bueno, Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Sí, no, que no, cronometradito tenía yo acá el tiempo. Bueno, primero agradecerles a ustedes por haber venido acá, por venir un lunes, ¿cierto? ¿Qué culpa tienen los lunes de ser lunes? Semana Santa, mucha gente en vacaciones, ustedes por acá, muchísimas gracias por haber venido. Gracias también a nuestro equipo técnico y audiovisual. Y bueno, finalmente agradecerte a ti, Natalie, por aceptar esta invitación, por aceptar abrir el diálogo frente a temas que siento que son tan lejanos a nosotros. No sé si por nuevos, no sé si porque somos un país tercermundista. La verdad,
por muchos factores, pero qué rico que podamos abrir espacios para conversar sobre eso, para poner sobre la mesa estas disciplinas que no solamente, porque es raro, arte terapia en una escuela de arte, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero sí, o sea, como que qué importante poner sobre la mesa la construcción de conocimiento tan valiosa que se puede generar a través de la psicología y las artes en esta nueva disciplina como la arte terapia. Les contó que vive en Bogotá, que está por acá estos días, aceptó venir, gracias de verdad Natalie, y nada, por acá esta escuela siempre abierta a las propuestas que también puedas tener, a algo que Gracias. nos podamos crear, quien Re- quita, Qué ¿cierto? Acá en la rico. escuela algo bien interesante. Lina, gracias a ti antes por facilitar este espacio de encuentro, de conversación, de romper mitos, barreras, de hacer conocer la arte terapia, ¿sí? Porque es nueva, ¿sí? En el país es muy nueva y qué rico que cada vez más todas las personas, si no puedan tener un acompañamiento, pero también una idea de, es que arte terapia existe, es que arte terapia es esto, ¿sí? Entonces, porque desde allí se empieza a conocer. Entonces, pues muy rico y gracias a ti por Sí. facilitar este espacio para Ay, mí. Yo encantada de estar acá. maravilloso. Y última pregunta, ¿se aprendieron cómo se come entonces la arte terapia? Porque se acuerdan del título de nuestra conversación, ¿cómo se come esta cosa? Ya se van con una idea un poco más clara de esta gran disciplina. Veo que hoy vinieron psicólogos, de pronto hay acá licenciados en artes o artistas. Maravilloso. Bueno, qué rico que hayan aprovechado el espacio. No se les olvide entonces seguirnos también en nuestras redes. Estamos en Spotify como Qué culpa tienen los lunes y en YouTube nos encuentran como Escuela del Error. También en nuestras redes estamos subiendo constantemente la programación de nuestras actividades para que estén muy atentos. Bueno, Gracias, chao. Bueno, parceros, esta vuelta se acabó, pero no olvides seguirnos y compartirle este podcast a todos tus amigos.